There's a serial rapist in Houston. There's nothing funny about serial rape. What is noteworthy about this particular rapist is that all of his victims have been men. Enjoy your evening. Like 7 men have already come forward in the Houston area, which means he must have raped thousands. Hola a todos, les habla Cordura Artificial. En este caso les hablaré sobre el tema del humor negro. Así es. Políticamente hablando, todo el mundo está muy loco. Actualmente hay mucha sensitividad en muchos temas porque estamos descubriendo que algunas cosas que hicimos en el pasado no son necesariamente las mejores, o que algunas cosas que creíamos un chiste inocente de hecho eran una forma muy despectiva de retratar a un tipo de personas. Por tanto, todo empieza a pasar por un examen moral un poco claro, muy ambiguo, muy político, eso sí, pero a fin de cuentas un examen moral. Tarde o temprano el discurso va a llegar una y otra vez al humor negro, principalmente al humor negro famoso. Es muy curioso que en una época que habla tanto de la transgresión, pero tanto de la transgresión, algo como el humor también se ha visto como algo negativo, que sean los grupos transgresores los que a veces se pongan en una postura negativa y destructiva frente a gente que hace transgresión con el humor. O sea, gente que llega a considerar que hacer un chiste sobre alguna de las poblaciones vulnerables o alguna población actualmente en boga, pues puede ser considerada como algo de discriminación profunda. Pero nuevamente les diré algo. El humor es una de las más grandes formas de civilización que tenemos. No podré decir que una civilización que no pueda hacer ningún chiste sin tener miedo a un tipo de apedreo mediático es la mejor. No, de hecho yo diré que es una generación atrasada. Una civilización que es capaz de hacer un chiste y que todos entiendan que es solo un chiste, podré decir que es una civilización muy avanzada. Una civilización donde se ha avanzado mucho en materia de conciencia, de educación y sobre todo de reflexión política. No son pocos, sino de hecho prácticamente cualquier persona que hace stand-up actualmente la que en algún momento ha recibido una crítica por cualquier tipo de chistes. Chistes que han ido desde terribles eventos, chistes que han hablado sobre poblaciones vulnerables o poblaciones étnicas, otros que han hecho chistes sobre algún tipo de política o algunos más sobre alguna forma de ver la vida. Todos en algún momento han recibido algún tipo de amenaza por considerarlo plenamente ofensivo, pero nuevamente el objeto del humor negro es tener un tinte ofensivo. Pero hay que entender algo, que el fin de la comedia no es en sí ser ofensiva y al final de cuentas hacer reír. Claro, en este caso la ofensa es una forma de transportar esas inquietudes. El problema nuevamente surge en el hecho de que la gente no entiende que es solo humor, y también pues tiene que ver con que algunos usan chistes para atacar a personas. No, la comedia debe tener por fin último la comedia, el hacer reír, el entretener. El de alguna manera u otra reflejar una realidad de forma ridícula o satírica o ya sarcástica. Por desgracia, esto no siempre es visto de esta forma y algunos sí suelen usar la excusa de la comedia para burlarse de todo tipo de colectivos. Y no hablo aquí de los colectivos que actualmente están más en boga. La comedia se ha usado incluso para burlarse de los cristianos. Eso es algo que ocurre mucho. Pero que como actualmente no son vistos como un grupo vulnerable, puedes hacer comedia de su religión todo lo que quieras. Sin embargo, si tú haces un chiste de algunas otras religiones o de posturas como el veganismo o demás, claramente vas a recibir un ataque, y algunos más pueden llegar a empoderarse lo suficiente para generar un apedreo mediático. ¿Por qué? Porque se considera que estás haciendo un ataque. No, señores, si existe el humor contra los cristianos, si existe el humor contra los ateos, contra los agnósticos, contra quien tú quieras, puede existir también contra esa otra religión. ¿Por qué no digo el nombre de aquella cosa? Porque el nombre, tan solo decirlo, puede desmonetizar este video. Y digo, si esto pasa aquí en YouTube, allá afuera todavía es peor. Hablando claro de un entorno público, de espectáculos grandes y demás. No puedes hacer chistes de prácticamente muchas cosas porque se considera que lo estás haciendo con el afán de atacar. Cuando la idea del humor negro
es básicamente satirizar algo terrible. De hecho, algunas veces el humor negro sirve para poner en perspectiva algo que nadie más pondría en perspectiva. Hablar sobre una situación muy cruda, como por ejemplo la que pasa en Detroit. Hablar sobre una situación de clasismo en algunos países. Hablar sobre la situación económica de otros lugares. Pero todo con esta intención de mostrar, de poner sobre la mesa, de decir, eso está pasando, pero yo no me estoy posicionando en ningún lugar, yo solo estoy haciendo un chiste. Pero es para que ustedes vean que eso está pasando, eso es real y demás. Y es que recalco, el humor no debería tener un tinte político. O sea, sí, puedes meter política en tus chistes, toda la que quieras, pero que al final no vaya determinada a decir, bueno, mis chistes son para atacar a los demócratas, mis chistes son para atacar a los liberales, mis chistes son para atacar bla 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 bla. No. Sin embargo, el humor negro se ha combinado bastante con la idea de la sátira política, con hacer una caricaturización de lo que ocurre en el ambiente político de un país. Eso es parte de un género que está entre lo periodístico y entre el entretenimiento. Normalmente se ponen tiras cómicas o también en ensayos escritos. También eso es válido en el chiste. Sin embargo, un comediante tendría que dejar en claro de antemano su postura política, decir, sí, yo soy esto y esto y esto. Si tú me vienes a ver, vas a entender que voy a hablar de esto, esto y esto. Yo puedo estar equivocado, pero al final estos son mis temas, señor. No espere que yo, si soy alguien que representa al norte de Estados Unidos, haga chistes en contra del norte de Estados Unidos. Puedo hacerlos, pero claramente no van a tener los mismos tintes que tienen los chistes en contra del sur de Estados Unidos, ¿me entiendes? Eso es parte de algo que se llama imparcialidad. Se puede ser imparcial, como cuando vas a decir que vas a dar spoilers para que la gente se salte el spoiler, o diga, bueno, va a tener un spoiler, así que yo voy a decidir si esto me afecta o no. Le pongo pausa o no, o dejo que sus ideas me guíen. De esa misma forma, ¿saben? Existe la idea de que lo ofensivo tendría que ser erradicado porque lo ofensivo puede llegar a ser muy destructivo y un montón de tonterías más. Todo tiene un poco de reaccionario, todo tiene un poco de subversivo y demás. Hacer humor de grupos, de figuras, de eventos y demás no está mal. Pero ha de comprenderse que hay espacios y hay momentos. Por ejemplo, no voy a ir aquí al Senado de Estados Unidos a contar chistes negros. No voy a ir aquí al centro de la Ciudad de México durante una protesta por desaparecidos a hacer chistes de desaparecidos. Claramente no. En redes sociales se puede hacer. Sin embargo, hay que entender que todo chiste negro conlleva claramente a alguien a quien se va a ofender. Y que por tanto uno tiene que dejar en claro, solo es humor, se respeta esto, bla 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 bla. Claro, hay personajes que pues no pueden decir bla bla, te respeto esto porque se rompe el personaje. Pero pues hay que entender que en una situación así, en una situación humanitaria terrible, la gente no está para el humor. Y tú lo tienes que entender y tienes que decir, perfecto, está bien, no te rías de mi chiste, dime que soy una maldita bestia, soy un monstruo y todo eso, pero te aseguro que tú también en algún momento te has reído de una desgracia. Siento mucho tu desgracia, de verdad, lo siento. En mi caso, pues yo solo estoy contando un chiste, yo no he provocado la desgracia. En el momento en el cual sí sería algo sociopático reír de un chiste de algo, de una desgracia o de una población minoritaria, sería que uno fuese el culpable de eso. Y la culpa es una increíble arma de manipulación. Si tú haces que la gente se sienta culpable por hacer cualquier cosa, puedes frenarla a hacerlo o puedes incluso convencerla de que hagan lo que tú quieres. En algunos casos, la culpa es plenamente legítima y en otros casos, la culpa es pura y mera manipulación. Y aquí es donde entra el tema de la corrección política, que como ya había explicado en otro video, pero no de este canal, la corrección política en el nombre te dice a qué va. Corrección política, no hace referencia a corrección social, corrección moral o corrección ética, no, es corrección política, tiene un fin establecido de relaciones de poder, impuestos por una visión del poder. No tiene un fin pensado en quién es el bueno y quién es el malo. Tiene un fin pensado entre quién tiene el poder y quién no tiene el poder. Entre quién está creando ideología y quién está recibiendo la ideología. Aquí cabe la aclaración de que ideología no es un término despectivo para las ideas. Una ideología es básicamente un grupo de ideas que fungen como explicadoras de la realidad o como determinantes de la realidad para alguien. Para terminar hay que decir que el humor negro hace algo muy importante por todos nosotros. Nos recuerda que las cosas siguen ahí. Mucha gente vive en burbujitas llenas de placer, donde nada malo ocurre, donde todo es perfecto. ¿Quieres que la realidad deje de ser ofensiva? Lo siento mucho, la realidad es ofensiva. Hay muchas cosas muy terribles, muchas cosas muy mal
en este exacto momento. Y el humor, de alguna manera u otra, a veces ayuda a reflejarlas, pero con un tono suave, un tono que ayuda a que muchas personas se den a la idea de que eso está pasando en este momento. Claro, tiene su pequeña dosis de trivialización, pero a su vez tiene una dosis que algunos van a sentir como una cachetada. Y esa es la idea, que sea una cachetada. A veces te da risa y a veces te duele, pero así es. Y solo cerraré el video diciendo que una de las cosas más ridículas de la actualidad es el miedo al dolor por parte de la gente. Todo causa de alguna manera u otra disconfort, dolor y demás. No se puede vivir en una isla de placentera seguridad y amor y donde todo está perfecto. No se puede, a no ser que se construya aquello. Pero de momento eso no existe. Se despide cordura. Recuerden que todo esto es artificial.